tienen que ver con la madurez espiritual, y es un estudio que hace muchos años atrás también fue enseñado en nuestra corporación, que habla con respecto a los niveles de madurez espiritual. Y en este caso nos vamos a apuntar al nivel más pequeño, ¿cierto?, del hijo nepio en griego, o necio, que es la persona más pequeña, que tiene que ver con entre 0 a 2 años en el ámbito de lo natural, pero obviamente que vamos a hablar en el ámbito de lo espiritual, ¿ya? Así que vamos con este tema, se llama niveles de madurez espiritual. Y abajito dice hijos nepios. No se olvide que esa palabra está en griego, pero llevándolo al castellano es necios, no porque sean tontitos, sino que porque son niños, son muy chiquititos, ¿ya? Entonces vamos a hablar con respecto a esto, de que no todos los cristianos tienen el mismo nivel espiritual de madurez. Todos son útiles, Dios nos ama a todos, Dios quiere que todos estemos en la congregación de los santos y sirviendo a Cristo. Pero tenemos que reconocer que así como en lo natural hay niveles, ¿cierto?, de niños muy pequeñitos y van creciendo hasta llegar a ser niños muy maduros. Lo mismo sucede en lo espiritual. Nacemos de nuevo y hay hermanos muy pequeñitos en la fe, y tristemente tengo que decirles también que hay personas que ya debiendo ya estar muy arriba, continúan siendo hijos nepios, pequeños en lo espiritual, aún ya siendo de muchas antigüedades. Dios no quiere que eso se perpetúe, Dios quiere llevarnos a la madurez, pero hay niveles y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Gálatas 4, versículo 1 y 2, veamos lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 4, 1 y 2 dice: pero también digo, dice el apóstol Pablo, entre tanto, que el heredero es niño, el heredero del trono, el que va a recibir las bendiciones, ¿cierto? Es un niño, en nada difiere del esclavo. Eso lo está hablando en el ámbito que en esos tiempos habían reyes, ¿cierto? Y tenían sus herederos, pero también tenían esclavos. Pero dice que entre tanto el heredero es niño, en nada es diferente a un esclavo, dice, sino que aunque él es señor de todo, sigue siendo un señor de todo, pero no tiene mucha diferencia con los otros. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está bajo personas que tienen que dirigirlo y guiarlo. Voy a leer la versión internacional, que es un poquito más clarificadora, en Gálatas 4, 1, 2. Dice así la versión internacional: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia del esclavo, dice. Mientras es menor de edad, nada diferencia del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre, o hasta la fecha que le dé su padre. Lo ponen bajo personas que se encargan, aunque sea heredero, sigue siendo pequeño, sigue siendo niño. Amén. Por eso cuando nosotros conocemos a Jesús, inmediatamente Dios nos pone bajo padres espirituales, nos pone bajo madres espirituales, nos pone bajo personas que nos van a dirigir, aunque seamos, pero tengamos el fuego de Dios chorreando por nosotros, y que estemos chorreando unción, aún así nos pondrá bajo personas que nos dirijan, porque aún somos nepios, somos pequeños. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a ser perfectos o preparados. Perfecto no significa una persona sin defectos. Dios quiere que lleguemos a ser perfectos, pero no significa una persona sin defectos, sino perfecto en la Biblia se compara con maduro. Una persona madura, no Nicolás Maduro, no, ese está en Venezuela. No, una persona madura es una persona perfecta, ¿ya? Así que tú no aspires a ser perfecto en lo humano, aspira a ser maduro, porque siendo maduro serás perfecto. Pero Dios también avala esto, ¿ya? Mateo 5:48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Es un versículo que el Señor habló. Sed pues vosotros perfectos, así como también vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, decía Mateo 5:48. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, Patricio, si puedes ponerlo ahí. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice segunda Timoteo 3, verso 17. A ver, ahí está. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra. ¿Ve? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para muchas cosas, dice, y el 17, a fin de que yo llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios no quiere que seamos eternamente nepios o niños espirituales, sino quiere que vayamos rumbo a la perfección, ¿ya? Cuando un pequeño síntoma de una persona ya más madura es que ni la crítica ni los halagos le afectan a esta persona, ¿ya? Cuando ni la crítica de los demás, ni los halagos también, porque a veces te tiran para arriba las personas, hay algunos que te dicen Hosana, 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 y al otro día te están crucificando. Ya ninguna de esas cosas te afectan, ya ni la crítica ni los halagos. Es muy importante saber que el nivel de madurez se mide mucho en base a aquello. Amén. Dios les ama. Amén. Bueno, el hijo nepio o necio, ¿cierto? Era un niño, un hijo de un griego que tenía edad de entre 0 y 2 años, o sea, un recién nacido hasta 2 años. Ese era el hijo nepio o necio. En lo espiritual, un hijo necio o nepio es uno que aún es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que esté ocurriendo a su alrededor, oh sí, Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, Dios me ama, Dios está conmigo. Cambian las circunstancias a su alrededor y se ponen a lo mejor un poquito adversas, entonces no, Dios ya se olvidó de mí, ya no quiero ir a la iglesia, Dios no existe, Dios no es real. Amén. Es un niño espiritualmente hablando, ¿cierto?, que aún es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. En el hijo nepio, espiritualmente nepio, ¿cierto? Sus emociones suben y bajan constantemente. Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua y dijo: ¡guau! Yo también quiero ir, manda que yo vaya. Ven, le dijo al Señor, y salió andando sobre el agua, ¿cierto? Pero una vez que vio el viento, las olas que se levantaban, sus emociones cambiaron y se puso temeroso, se asustó, ¿cierto? Entonces dijo: ¡oh, sálvame, que perezco! Amén. Así también el hijo espiritualmente, ¿cierto?, nepio, un día quiere ganar el mundo para Cristo y se lanza con todo, y al día siguiente ya no quiere hacer nada y está taimado y está empacado y para qué. Amén. Esa es una cualidad del hijo nepio, que es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. En esta pandemia se ha vivido harto. Se ha visto muchas personas que actúan nepiamente. No podemos condenar a nadie, repito, estamos todos en proceso de formación, pero se ve mucho eso en esta pandemia. Muchas personas que a lo mejor decían: es que yo, no sé, la iglesia, pongamos el ejemplo de la iglesia, ¿cierto? ¿En qué nos estamos afirmando nosotros? ¿En su presencia, en su palabra maravillosa, o en la iglesia? Porque habían 2, 3 cultos en la semana que llenaban obviamente el vacío de los horarios, del tiempo, y había un estímulo. O era su presencia la que nos llenaba íntima y personalmente. Independiente que la iglesia es muy necesaria, pero no te olvides que Él es la roca. Jesús es nuestra roca. Entonces, obviamente que un hijo nepio dirá: ya no siento deseo de estar en la iglesia, o no siento deseo de esto, porque como no veo a mis hermanos, no veo a mis pastores, entonces y hasta te puedes olvidar inclusive de tus compromisos y de muchas cosas que tú tenías con Dios, porque, bueno, los niños se olvidan, los niños, hay que reconocerlo, los niños se olvidan. El otro día miraba en Facebook, porque también veo Facebook a veces, ¿sabía usted? ¿Sí? Y miraba en Facebook el otro día, y un experimento social que algunos habrán visto, y un papá con un niño que lo puso en los juegos y se puso a ver el celular. Y el experimento estaba diseñado y lo dejaron que el papá dejó al niño ahí. Entonces vino una persona y le dijo: mira, tengo dulce y si quieres vamos a buscar. Y el niño lo miró y
Y le volvió a repetir y el niño como que dudó, pero finalmente se fue de la mano con él. Y el hombre siguió viendo el celular. Y al rato después se acordó y empezó a buscar al niño. Y no lo encontraba por ninguna parte. Se preocupó demasiado, empezó para todos lados. Y sabe, finalmente llegaron con el niño y le explicaron a él que el niño, y le mostraron toda la imagen de cómo se había llevado. Los niños son muy fácilmente llevados por cualquier situación y cualquier cosa. Emocionalmente hablando, un niño es muy inestable, un niño nepio, un hijo nepio, y hay que reconocerlo. Y sabe que el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cómo era Pedro en ese momento? Era un nepio todavía, era una persona inestable, que un día está emocionado, dice: aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Dios es todo para mí, mi alma pondré por ti, ¿cierto? Y el otro día dice: no quiero ninguna cuestión, que no me vengan a ver a la casa, que no me hablen, no quiero saber nada con la pastora. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando somos nepios todavía? Las emociones bajan, suben, no tenemos una estabilidad emocional, como decía mi esposa, ¿ya? Así que bueno, Dios bendiga esta pandemia porque puede revelar muchas de las cosas que están en nuestros corazones, ¿cierto? Nosotros estamos afirmados en su palabra eterna. ¿Qué más? Un hijo nepio es alguien que no tiene mucha resistencia. No tiene mucha resistencia todavía. Él cree que tiene resistencia, porque de esto también tenemos que decirlo, que hay muchos hijos nepios que creen que son fuertes, creen que tienen la resistencia para inclusive decir: yo ya no tengo para qué pertenecer a la iglesia ni nada por el estilo. Y son nepios, todavía no tienen ninguna resistencia. Nos costó muchísimo ganar un varón para el Señor en Viña del Mar con mi esposa, y este varón alcohólico, hermano, y tenía un desastre en su casa y se convirtió a Jesús, empezó a traer a su esposa. Dios, hermano, le regaló una casa nueva que empezó a construir, todo lo empezó a bendecir. Y a todos los cultos él estaba ahí, pero era un hijo nepio todavía. Y el engaño del altivez lo tomó y falló ya un día martes, supongamos. Yo me encontraba con él en el camino y: hermanito, ¿no fue el martes? No, que el trabajo me dejaron hasta más tarde, usted sabe que el Señor me está bendiciendo. Ojito, le dije: hermano, pero te tiene que priorizar cositas. Se lo estaba diciendo no por ir en contra de su trabajo, porque Dios me mostraba la fortaleza que él tenía. Él había venido del alcoholismo. No, pastor, estamos bien. Ok. Después, un jueves. Ya no llegó el martes ni jueves. Se empezó a acostumbrar. No, pero llegó el domingo. El domingo voy. Ahí estaba el domingo. Aleluya, que es triste cuando uno ve esas cosas y la persona en su altivez cree que no necesita. Es terrible. Bueno, después empezó a venir domingo, ya después un domingo por medio, ya se puso más delicado. Bueno, final de la historia, un día voy saliendo porque vivía muy cerca de nosotros, miro hacia la entrada de nuestro paradero y veo venir un hombre que se iba para allá y se iba para acá. Nuevamente borracho, nunca más se levantó. Su mujer, obviamente que se divorciaron, su mujer cayó en alcoholismo, o sea, un desastre absoluto. Él creyó que era fuerte. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Señor Jesús, ¿cierto? A través del apóstol. No te creas que eres más fuerte, porque eso se llama altivez. Un hijo nepio es alguien que no tiene resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual. Todavía no tiene un fundamento firme en su vida. Deambula entre la palabra y la distracción, y el mundo no está bien claro todavía porque es muy niño. Lucas 10, 38 al 42, famoso pasaje de Marta y María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, turbada y nepia, todavía estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. María sabía ya, era más madura. María sabía discernir lo importante de esta vida. Me acuerdo de una pastora que llegó a nuestra iglesia en esos años, que todavía es pastora, nuestra pastora Iris, llegaba acá y yo la miraba siempre porque ella llegó de la droga todo y clamó al Señor y el Señor la tocó. Seguro que está conectada también pastora Iris. Y Dios la liberó con mi pastor Marcos. Y yo siempre lo miraba aquí en el culto, ellos sentados ahí, pie del cañón.
Y como uno predica de arriba, uno ve todo hacia abajo, y yo miraba afuera cuando llegaban personas y hablaban con el portero. Y seguramente le decían, oye, quiero hablar con la ¿cómo le llaman? La Yani le decían en la feria, no sé, por cosas que ellos vendían, no sé, que quiero hablar con ella. Entonces el hermano portero, muy bien intencionado, entraba y se acercaba y le decía que le estaban buscando afuera. Y ¿sabe lo que me gustaba? Era que ella le decía, no, dígale que no, que estoy ocupada, perdón. Y salían, las personas se iban, hermano. Entonces, bueno, no es de extrañarse que todavía nuestra pastora esté en el camino del Señor, ¿cierto? Nuestro pastor también esté en el camino de Dios. A Jesucristo lo vinieron a buscar su familia afuera y le dijeron, tu madre, tus hermanos te buscan, Jesús. Oiga, hay algo súper importante en la vida de nosotros que son nuestra madre y nuestros hermanos, ¿cierto? Súper importante. Filialmente hablando, es el amor que necesitamos todos. Y me impresiona la respuesta del Señor. Y dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Y todos le quedaron mirando. Mi madre y mis hermanos son estos, dijo, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Durísimo lo que dijo el Señor, pero dijo una gran verdad. Ahí habla de que él no era una persona inestable, guiada por las emociones de sus amistades. Aquí dice, una persona, Marta era preocupada, arrastrada, dando vueltas en círculo, andaba gateando Marta, todavía andaba dando vueltas en círculo y gateando. Distraída la mente, el corazón, porque los hijos nepios todavía no son personas estables. Hermano, si usted todavía no ha cimentado la palabra de Dios en tu vida, un momento tú estás con mucha fe y viene alguien y te dice otra cosa y tú quedas atormentado, distraído, con miedo, aún te falta cimiento firme y estable. Y eso te lo da Dios a través del trato con Él, te lo da su palabra y también te lo dan tus ministros, tus siervos del Señor. Y es bueno que a veces la sierva, el siervo, ¿cierto? Y los pastores que hablan a tu vida te puedan decir, no, mi hermana, usted todavía no está preparada. Años atrás me recuerdo cuando ya llegamos a Santiago, se convirtió una familia, un grupo, eran 3 hermanas ellas, vendedoras de las esquinas, en los semáforos, vendían puros artículos de celular y muchas cosas de todo lo que se vende en las esquinas. Y ellas se convirtieron, estaban tocadas, lloraban, danzaban, tocadas, pero todavía eran hijas nepias, pequeñas en Cristo. Entonces, esto fue por ahí por abril, mayo. Entonces todos los veranos ellas tomaban sus cositas y se iban a trabajar a Coquimbo, decían ellas. Coquimbo soy, decían. Y se iban a trabajar a Coquimbo. Entonces llegó el verano siguiente y ya llevaban como 7, 8 meses. Me acordé cuando tocaba en esos lugares viejos yo, la vieja criatura. Entonces le dice, me decía, pastor, nosotros nos vamos a ir todo enero y todo febrero a Coquimbo, porque todos los años vamos para allá. Y no sé, bueno... No sé qué me pasó ahora, estoy más callado parece, pero ese tiempo era más... Le decía a las personas, o en este caso a ella se lo dije al tiro, la miré y le dije, no veo mucho por ese lado del asunto. ¿Ustedes cómo están aquí también? Le dije, pero ¿sabe qué? No le aconsejo que se vayan. Pastor, pero ¿por qué nos dice eso? Ya se rieron, no querían obedecer, y cuando ya alguien no quiere obedecer, uno no sigue insistiendo, porque se van a enojar con uno después, uno va a ser el malo de la película. Bueno, se fueron para Coquimbo. Hermano, claro, la primera, segunda semana oraban todo, pero ya por ahí por la tercera, cuarta estaban bailando con los Viking 5 por allá. Hermano, llegaron descarriadas las 3. Nos costó harto restaurar a esas hermanas, se sentaban al fondo así tristes, contristadas. Vino el Señor un día y bajó el Espíritu y las tocó danzando, liberación, ya volvió a restaurar, pero les costó muchísimo a esas hermanas restaurarse, hermano. De repente los hijos nepios no entienden o no entendemos, todos hemos pasado en eso, que tenemos que estar pegados a Jesús, pero realmente pegados a Jesús. Hermano, no podemos soltarnos de su presencia. Me gusta esa canción que dice que me falte todo menos tu presencia, ¿no? Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Qué hermoso Jesús. Pero tenemos que estar pegados a Dios. Y si te das cuenta que te estás apartando, háblame, como dice la otra alabanza, háblame, Señor, háblame. Si me estoy apartando, háblame. Yo no quiero irme de tu lado. Entonces es un temor bueno, un miedo bueno. ¿Sabes cuál es el peor miedo? Apartarme de mi Dios. No lo hagas, ya lo has vivido en otras oportunidades. No te creas el grande, el fuerte, el poderoso. No.
Y los pastores tenemos mucho que ver con eso. Le dijimos a veces a las hermanas, hermano, me estoy acordando de muchos testimonios. ¿Ah? En otra oportunidad estábamos también en 7 Poniente con Avenida Unosor, se arrendaba una casa y se hacían cultos. Nosotros con todo el amor habíamos venido de nuestra ciudad y estábamos haciendo los cultos y de repente había un grupo de hermanos cantando a Dios. Y había un hermano que era el que cuidaba el templo, un tipo guardatemplo, estaba ahí con su familia. Y el hermano, bueno, vivía ahí y siempre estaba en los cultos. Dios lo había sacado de la droga en una campaña, por misericordia de Dios. Llegó la esposa a una esquina, alguien me llamó, le pongo las manos, cayó llorando al suelo. Detrás aparece él enojado, como a querer golpearme, algo así, no sé. Yo le digo, ven, tú también, ven. ¡Pum! Me le pongo la mano. También se convirtió al Señor. Fue una conversión impactante. Ahí eran guardatemplos. Y Dios lo sacó de la droga todo. Estaban ahí, hermano, en el culto y de repente lo veo que desaparece. Entonces, hermano, yo estaba cantando, él vino a cantar, viene la palabra, no sé quién predicaba. Y dije, ¿qué pasó con mi hermano? Desapareció del culto, me preocupé. Entonces, cuando dejo la guitarra, me voy para allá y lo veo que está afuera en una plaza, él parado escuchando al alcalde de la granja. En esos años era Claudio Arreagada, el alcalde de la granja, que estaba diciendo cosas para darle casa a la gente y muchas cosas más. Y él había dejado el culto, se olvidó de todo y estaba parado escuchando porque a él le interesaba que el alcalde le diera una casa y todo lo que bueno, pensamientos, usted sabe. Y ahí estaba el hermano escuchando a su alcalde y había dejado de escuchar a su rey de reyes por ir a escuchar a su alcalde, hermano. Entonces, bueno, uno le da tristeza porque uno ama a las personas y bueno, de alguna manera si usted, mi hermano amado, que es padre, o usted, mi pastor o mi pastora, que se ha desvivido en algún momento por apoyar a alguien, usted sabrá lo que es sentir aquello, ver cómo Dios sana y salva a las personas. Entonces cuando el hermano de repente en una de esas se da vuelta y me mira ahí, ya no sé si terminó de hablar y viene a mi lado y yo lo miré, me dijo, ¿qué pasó, pastor? Así me dijo así como, ¿qué pasó? Ven, le dije, ven. Le dije, ¿tú crees? Te lo digo con mucho amor, le dije. ¿Tú crees que es bueno lo que estás haciendo? Y dime una cosa, ¿quién te sacó a ti de la droga? ¿Quién te sacó del alcohol? ¿Quién hizo esa obra maravillosa en tu vida? ¿Y quién va a seguir haciendo cositas mejores? Si tú vives aquí, tal vez estás allegado en la iglesia, pero mira, tienes la tremenda bendición. Dios aquí te va a dar tu casa y ni siquiera vas a tener que ir a escuchar al alcalde allá afuera. Con todo el respeto que me merece. No, le dije, no está bien. Y le hablé así, y el hermano bajó su vista y me dijo, sí, ya tienes razón, no hay problema. Le dije, intenta no mirarme a mí porque si no después vas a andar conmigo mirándome. No, te lo trato de decir en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le quería decir en ese momento? Hermano, tú no te creas lo que no eres todavía. Lamentablemente muchas personas que estoy contando todo testimonio no entendieron a veces el mensaje. Algunos sí, otros no. Yo te invito, mi hermano, a que si eres un pequeño espiritual, no te creas grande. Pégate bien al lado de Jesús. Todos los días escucha la palabra. Todos los días recibe los mensajes. No creas que ya no necesitas, hermano. Al revés, mientras más crecemos, más dependencia tenemos que tener de Dios. Marta, hermano, ¿sabes tú lo que es tener a Jesús en tu casa? Ahí dice arriba, con Jesús en casa. ¿Sabes tú lo que es tener a Jesús en casa? ¿Cómo quisiéramos tener a Jesús, cierto? Bueno, lo tenemos, ¿cierto? Pero imagínate sentado frente a María, frente a Marta y Marta lavando los platos. ¿Qué importan los platos? Si está Jesús ahí. O sea, por favor, seamos maduros, no nepios. No nos movamos por las emociones. Amén. Amén. Un hijo nepio, un niño en Cristo, se ofende fácilmente. Amén. ¿De qué manera se ofende? Se ofende por el mensaje del pastor. Amén. Por lo general piensa y siempre tiene a alguien a su lado, algún conocido, no sé, y le dice, tú le contaste al pastor todo lo que yo hice, por eso el pastor desde allá del púlpito me la está tirando a mí. Amén. Y no es así, amén. Se ofende, porque es un niño en Cristo, se ofende por el mensaje del pastor. El que es pastor habló muy fuerte, el pastor habla puros palos, dicen por ahí algunos. El pastor tira puros palos, porque son inmaduros, no entienden, amado hermano, no entienden que la palabra de Dios tiene que corregir nuestro camino.
Amén. Entonces piensa y dice, claro, me la está tirando a mí porque tú le contaste que yo todavía fumo, tú le contaste que yo todavía esto, aquello o lo otro. Amén. No entiende que el Espíritu Santo nos conoce y utiliza la palabra a través de los siervos para corregir nuestro camino. Amén. Cuando uno ya está más maduro, uno como se puede decir, le pone el pecho a las balas, ¿cierto? Uno sabe que si la palabra me amonesta y me redarguye es porque Dios me quiere cambiar y me quiere bendecir y me quiere libertar del engaño, del error de mi camino, ¿cierto? Pero el que es inmaduro se ofende fácilmente. Dice, no, el pastor me anda tirando puras indirectas, puros palos desde el púlpito porque tú le contaste todo. Amén. El que es inmaduro se ofende también porque no le llaman. Nunca me llama el pastor. Amén. O la pastora también. Pues. Nunca me llama la pastora. Amén. Se ofende, es inmaduro, todavía tiene una fe apoyada en las personas, en los hombres. Amén. No tiene una fe todavía afirmada en Dios. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, ¿cierto? Imagínense cuando un padre y una madre son los que menos le fallan a uno, ¿cierto? A los hijos. El Señor dijo, aunque ellos te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Pero un inmaduro en Cristo se ofende porque no le llamó el pastor, porque no le llamó el hermano, amén, porque no tiene todavía su fe apoyada en que el Señor nunca le va a dejar ni le va a desamparar. Amén. Se ofende. ¿Puedo decir algo, perdón, amor? Hay iglesias que pueden formar en ti tal vez la fe, la vida emocional, no sé, y todo lo que te estimule a seguir adelante. Pero hay iglesias que son formadoras de carácter y formadoras de madurez. Creo que la línea de nuestra iglesia está un poquito más relacionada en eso. Los hijos cuando crecen o cuando son pequeños necesitan la atención de los padres. Pero todo niño, aún en lo natural, para crecer necesita que ese niño, el papá también tenga la sabiduría de hasta dónde puede colocar la mano en él, ¿cierto? O prestar la atención debida y necesaria para el crecimiento. Esto es, si un pequeño o un niño en lo natural o un niño espiritual, el pastor tiene que saber o la pastora atender a esa persona, pero también tiene que dejarle espacio. De ahí que dice la Biblia, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de llamar, tiempo de no llamar. Y todo eso tiene un tiempo para que la persona vaya creciendo rumbo a la madurez. En este caso, a nosotros como servidores nos tocó convertirnos en una iglesia que teníamos que tomar 2 micros súper lejos para llegar a la iglesia. Súper lejos, la verdad. Y no teníamos nuestro pastor constantemente a nuestro lado. Pero cuando era la necesidad, mucha necesidad de estar cerca del pastor, Dios tocaba el corazón de él y llegaba. Pero esos tiempos cuando no llegó, era porque Dios también estaba haciéndonos crecer en ese momento. Entonces yo quería decirles que si tú estás tal vez siendo formado por Dios, reconozco que somos una iglesia formadora, es decir, a pesar que tenemos, creo que Dios nos ha dado también el amor pastoral, no me estoy refiriendo a nosotros, a los pastores de la iglesia, a los líderes, a todos, hasta el hermano más pequeño, ¿cierto? Ama a sus, porque aquí no es solo los pastores, hay diáconos, diaconisas, hay pastores que están en diferentes lugares, pero aún así debemos formar a las personas, y para formarlos no podemos estar llevándolos siempre en brazos, hay que dejarlos que ellos vayan, así como usted deja a su hijo que también aprenda a hacer su cama, que aprenda a hacer sus cosas. Dios les ama. Ahora sí. Amén. También se ofende cuando no lo toman en cuenta. Amén. Claro, a todos los demás los llaman, a todos los demás los usan, amén, y no entiende que la iglesia del Señor no es guiada como un club deportivo o como la unidad vecinal, ¿cierto? Sino que es guiada por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, amén. No es que uno diga, ya el hermano lleva 3 meses en la congregación, ya le corresponde esto, o el hermano lleva 6 meses, ya le toca hacer esto otro. No, depende de lo que el Señor va haciendo, y el trato de Dios, ¿cierto?, al ir dando madurez al nuevo creyente es personal, Él lo hace con cada uno, y Él es el que va dirigiendo la iglesia. Nosotros somos representantes, podríamos decir que la cara visible, pero el que gobierna la iglesia es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, amén. Se ofende cuando no lo toman en cuenta. Esto es también, no entiende
su nivel de madurez. Amén. No sé si usted habrá tenido hermanos chicos o alguna vez habrá visto esta situación que le voy a mencionar. La niña tiene 15 años, 16 años, 18 años y le dice: mamá, ¿me da permiso para ir a la casa de mi amiga a ver, no sé, una película o no sé, a tomar once? Y la mamá le dice: ya, mijita, vaya, y tiene que llegar. ¿Y hasta qué hora, mamá? Hasta las 10, ¿ya? Y salta la de 12 y le dice: yo también quiero ir donde mi amiga, yo también quiero ir y también tienes que darme permiso. Y la mamá le dice: no, tú todavía no. ¿Y por qué no? ¿Y cómo ella? Yo también quiero. Porque no entiende y no se da cuenta que tiene 12 y que la otra tiene 16. Así también el cristiano nepio, ¿cierto? Inmaduro, piensa que somos todos iguales. Pero no es así en el reino. En el reino Dios va capacitando en la medida que Él quiere. Incluso dice que la medida de fe que cada uno tiene es distinta y que la repartió el Señor como Él quiso. Amén. Conforme al propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces uno no debe candidatearse, ¿cierto? Decir: ¿y por qué a los demás sí y por qué a mí no? Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Eso en realidad habla de inmadurez espiritual. Amén. Se ofende cuando se habla de dinero. No, es que en la iglesia hablan de pura plata y el Señor es espiritual y el Señor es... porque cuando la persona es nueva se dice: no tiene nada que andar hablando de dinero aquí, hay que hablar de oración, hay que hablar de ayuno, hay que hablar de salvar almas, ¿cierto? No quiere, ni piensa, ni quiere, ni cree que la obra del Señor se mueve con dinero y no lo quiere saber tampoco. Quiere puro vivir en una esfera sobrenatural. Pero no es así, ¿cierto? Los que ya hemos madurado sabemos, entendemos que tenemos que vivir en una esfera sobrenatural, pero que también el dinero es parte de la obra del Señor. Una persona que se ofende rápidamente no puede ser un líder. Amén, porque lejos de lo que una persona inmadura piensa, ser un líder en la iglesia del Señor no es tener una piocha, ¿cierto? Aquí una credencial que diga pastora, que diga diácono o que diga líder. No, es una persona que tiene que trabajar con personas y trabajar con personas no es fácil y tampoco depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra del Señor, sino de Dios que tiene misericordia. Él escoge y Él decide, ¿cierto? ¿A quién va a poner para guiar a su pueblo, a su iglesia? A 1, a 2 jefes de 1000, de 50, así. Amén. Pero Él escoge y cuando Él escoge, Él también capacita. Amén. No se trata que uno diga: voy a hacer un curso de pastor y me meto al instituto bíblico o a la universidad a estudiar teología y a partir de ahora yo soy pastor. Ahí está mi título. Amén. Pero esto se ve cuando usted después tiene que tratar con las personas y no puede quedar ofendido porque le trataron mal o porque no le saludaron o porque se le fueron del grupo de oración o se le fueron del grupo de casa iglesia o se le fueron de la iglesia. Usted no puede quedar ofendido, tiene que seguir amando. Y una persona nepia, ¿cierto? Inmadura, se ofende rápidamente porque es inmadura y las emociones le juegan una mala pasada. Una persona inmadura que se ofende rápidamente no puede ser un líder. Todavía le falta madurar. Amén. No digo que nunca lo vaya a hacer. Claro, puede tener un precioso llamado del Señor, pero como decía el primer versículo que leyó mi esposo, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Aunque es señor de todo, aunque tiene a lo mejor un tremendo llamado, aunque a lo mejor algún día va a ser un apóstol o una apóstol, pero todavía está en pañales. Amén. Leí, no sé si ayer o hoy, de una persona, un joven, la historia de un joven que creo que va a salir como película, que saltó el muro de Estados Unidos desde México, como a los 19 años. Era muy pobre, su familia era muy pobre, tuvo una hermana incluso que se murió por inanición de hambre, se murió, no tenía para comer, ¿cierto? Y falleció. Y él dijo: yo voy a saltar al otro lado. Y después de 2 intentos fallidos, donde lo mandaron de vuelta para el otro lado del muro, logró saltar a la otra nación, ¿cierto? Y empezó a trabajar como temporero en los campos, pero él quería estudiar. Así, para hacer el cuento corto, hoy es uno de los neurocirujanos más famosos en Estados Unidos y es jefe el jefe de los jefes. Amén. Él
Desde que fue concebido, su futuro era ser el jefe de los jefes de los neurocirujanos. Pero para poder llegar allá, primero tuvo que saltar el muro, luego tuvo que humillar su carne, ¿cierto? Cortando fruta y embalando fruta, y tuvo que estudiar y trabajar con doble y tercer turno y hacer muchas otras cosas más para ahora ser el que abre los cerebros y hace las tremendas operaciones. Así también en la vida espiritual, usted puede tener un tremendo llamado, ¿cierto?, del Señor, pero no es que usted conoció al Señor y ya mañana es el enviado a las naciones. No, hay un proceso, ¿cierto? El apóstol Pablo fue llamado, tuvo un cara a cara con Dios y fue llamado y dijo que el Señor lo iba a llevar delante de reyes, capitanes, ¿cierto?, para llevar su nombre. Pero de ahí a que él fue enviado pasaron como 14 años. Amén. Así que Dios no es ningún desesperado, no es ningún apurón, y nosotros no debemos desesperarnos. Tampoco tenemos que ponerle trancas al llamado del Señor, ni ponerle freno al llamado del Señor. Tenemos que irnos dejando llevar porque Él nos está capacitando, porque Él nos está sanando, porque Él nos está preparando para el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, una persona que se ofende rápidamente no puede ser un líder. Entonces Dios comienza a sanar su corazón de aquellas heridas que lo hacen ser tan sensible y tan susceptible a ofenderse. Hebreos 5, 12 al 14. Cabe señalar, antes de leer el versículo, que estamos hablando hoy día del carácter, no de los dones. Puede ser un predicador de esos, pero espectaculares, ¿ya? Una persona que, he conocido unos evangelistas, hermano, pero impresionantes cómo se mueven, cómo hablan, cómo, wow, ¿cierto? Uno dice, uno quisiera ser como ellos, dice la carne de uno, pero la madurez no tiene nada que ver. No estamos hablando de los dones, ni con la persona como sea, y la gracia que tiene, si chorrea unción, si profetiza, a medio mundo. Estamos hablando de la vida de madurez de esa persona. De eso es lo que estamos hablando hoy día. Amén. Hebreos 5, 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Un hijo nepio es aquel que dice: otra vez van a hablar de la alabanza, otra vez van a hablar de la humillación, y otra vez van a hablar de la amargura, y no entiende que es necesario hablar y predicar y oír hasta que deje de amargarse, hasta que deje de quejarse, hasta que aprenda a gozarse. Amén. Dice: porque debiendo ser ya maestro, todavía caes en amargura. Porque debiendo ser ya maestro, todavía caes en murmuración. Porque debiendo ser ya maestro, aún te vas de rosca de pelea con tu marido o con tu esposa. Me reía, perdón, amor. Sí. Me reía porque el hermano enojado se acercó a hablar con otro pastor y le dijo: oiga, ¿hasta cuándo va usted a hablar de la alabanza? Le dijo: hasta que lo alabí. Me ha puesto la verdad así en forma directa, con confianza. ¿Y hasta cuándo hablar de la amargura? Hasta que dejes de amargarte. Amén. Porque no se olvide que no es tener un cúmulo de conocimientos, es manifestar la vida de Cristo. Amén. ¿Y hasta cuándo estamos recibiendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo? Tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que dice: no, es que a mí me gustan esas predicaciones con cuero, porotos con cuero de chancho. ¿Usted le daría a un bebé de 6 meses porotos con cuero de chancho? Lo manda al hospital al tiro, no lo va a poder digerir. Bueno, así hay que darle a la persona nueva, ¿cierto?, las bases, el fundamento del Evangelio, la fortaleza de Dios para poder sobrellevar la vida espiritual con la correspondiente guerra espiritual que también debemos enfrentar cada día. Dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no andan por emociones, sino que ahora andan por discernimiento espiritual. Amén. Dice: por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y eso no es de hoy a mañana. Me convertí hoy y
soy lleno de todos los dones, porque los dones llegan instantáneamente, pero el uso y el ejercicio de los sentidos en el discernimiento es algo que toma tiempo, que toma permanencia, que toma perseverancia, que toma paciencia, que es una obra paulatina que va haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire, lo que viene ahora es espectacular. Escucha lo que dice. Tu hijo nepio es un niño que es fácilmente engañado o influenciado. Esto pero se ha visto mucho. Cuando usted es un niño espiritual o una niña espiritual, es fácilmente engañado por personas, hasta por doctrinas y por cosas, hermano, que alguien te puede decir, enseñar o influenciar. Porque un niño es fácilmente influenciado. Usted le habla a un niño, como le explicaba delante el ejemplo, y al niño le dice, mira, vamos a ver, allá afuera está lloviendo. Y el niño es influenciado. Es un niño que puede ir a cualquier lugar. Es susceptible a seguir a hombres y aún no conoce su identidad y su verdadero lugar en el cuerpo de Cristo. Esto hay que tener mucho cuidado. Porque los niños espirituales, los hijos que todavía son pequeños, las hijas pequeñas, son fácilmente engañados ellos. Y no digo que le esté engañando el de allá o el hermano de acá, tenga ganas de engañarle. Ellos en su interior, como son niños, son fácilmente llevados y influenciados. Entonces, en un día, para ti, la pastora te está predicando muy bonito y te habla muy bien. Para el otro día tú dices, no, me dijeron que la pastora predicaba de una manera tan, no sé, fuerte, liviana, no sé. O el pelo que usa ahora, no sé si está bien o está bueno, la ropa, lo que sea, ¿ya? Y tú no te das cuenta y dices, pues en realidad sí, yo también lo había pensado. Y comienza, y uno queda tan confundido. Hermano, yo recibí a un hermano que venía desde las 9 de la mañana hasta como las 8 en mi taller donde yo trabajaba, y me hablaba todo el día cosas, y así una Biblia grande que usaba el hermano, y me hablaba cosas, y no sé, y sutilmente me hablaba en contra de mi iglesia, de mi pastor. ¿Sabes que yo tenía la cabeza así? Mi esposa, yo seguro que tú lo mirabas, pasaba, y también éramos nuevos, no entendíamos mucho nosotros. Y yo, gracias a Dios que Él obró en mi corazón, hermano, y me liberó de eso. Porque, no sé, me puse a orar, le dije, Señor, ten misericordia de mí. Seguramente estaban orando por mí los hermanos también. Un niño fácilmente engañado, se influencia por diferentes formas de doctrina, diferentes cosas que a veces escucha, ¿cierto? Los niños son susceptibles a seguir a los hombres también. Por ejemplo, decimos nosotros, ay no, ahí sí, el pastor X, ese sí que ahora está chorreando la unción de Dios. Dios, cómo lo está usando no sé, aún dentro de la misma iglesia, supongamos que dijésemos, no, yo ahora escucho a la pastora de allá, ¿cierto? La pastora Rosa, no sé, ella sí, no, por acá no, y acá una confusión. Hay que tener cuidado porque los niños siguen a hombres, aún no conocen su verdadera identidad en el Señor Jesús. Y Dios te quiere mostrar tu identidad y tu lugar también. Entonces los niños espirituales, hermano, todavía son pequeños y pueden ser movidos e influenciados. Ahora es un llamado fuerte a usted, mi hermano adulto, mayor, estable en Cristo Jesús, a que le diga a su hermano, mira hermano, ora mucho, yo siento que esto es una influencia, es algo que te quiere mover de la voluntad del Señor, y está bien, puede ser muy bueno lo que te habla el hermano que te va a visitar a tu casa, pero no es la doctrina que estamos aprendiendo, no es lo que hemos sido enseñados. Ten cuidado con moverte de lo que tú has aprendido. Imagínense, la Biblia habla que los corintios se movieron de la enseñanza de Pablo, y los gálatas, que el otro día lo estudiamos con respecto al legalismo, también se movieron de la doctrina del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo los reprendió. Entonces yo les voy a leer 1 Corintios 3 del 1 al 4. Ahí lo vamos a colocar también en la pantalla. 1 Corintios 3 del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto de carnales se refiere a que son niños. 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni todavía son capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y el 4 dice, porque diciendo el uno entre los hermanos, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos, no soy carnales, decía. O sea, no, yo sigo a Pablo, es que Pablo sí, él sí que tiene, no, yo sigo a Apolos, porque Apolos predica con elocuencia la palabra del Señor.
Nosotros no estamos para seguir a Apolo ni para seguir a Pablo, estamos para seguir al Señor, que es donde nos puso y donde nos estableció. Y eso tiene que quedar patente en tu corazón. Dios bendiga a los hermanos. ¿Sabe que a veces vienen hermanos de otras congregaciones y me dicen, yo escucho a mi pastor tanto? Bien, mi hermano, siga con su pastor. Dios le bendiga, que el Señor lo use, y si es su pastor, hónrelo, bendígalo y vaya a escucharlo. Amén. Bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si alguien llega y dice, ¿sabe? Dios, yo estaba sin iglesia, sin congregación, me descargué durante tantos años pasando por acá, el Señor tocó mi vida y me dice que quiero escuchar y quiero volver a crecer y estar, vamos, quédate, ningún problema, estamos para eso, y ligerito ya comenzamos a contactarte y a estar cerca tuyo. Pero no nos confundamos, cuando somos niños a veces creemos que somos más grandes de lo que somos y nos confundimos, nos influenciamos. Aún empezamos a pensar cosas malas hacia nuestros líderes, hacia nuestros hermanos, hacia los que nos aman. Efesios 4:14, veamos que lo que dice. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, mira, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. Ahora sigo la doctrina de allá porque estoy escuchando, ahora sigo la de acá. No seamos niños fluctuantes. De hecho, el pasaje que acabo de leer de Efesios parte con el 11 diciendo que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas. Hermanos amados, no seamos niños fluctuantes. Amén. Quédate. Dios te ha dado a ti esa madurez para decir, aunque soy un niño, soy una niña, debo crecer y debo madurar. Así que no nos influenciemos ya. No nos influenciemos. El hijo maduro no es engañado. El hijo que ya crece y es maduro ya deja de ser engañado. Doy gracias al Señor Jesucristo por esta gran misericordia. Yo no puedo hacer más que contar nuestro testimonio. Y doy gracias al Señor de que llevamos casi 27 años en nuestra congregación, conocimos a nuestro pastor, a nuestra iglesia, y hasta este día, gracias al Espíritu Santo, que Él nos ha permitido estar firmes, plantados y cimentados. Con hartos vientos, sí, hartos vientos, como dicen, harta agua debajo del puente. Muchas cosas se han vivido en la iglesia, en la corporación y en muchas cosas más, pero gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Y doy gracias a Dios por eso, porque eso también nos permite poder hablarles a ustedes de que si Dios te ha dado la facultad y la misericordia de estar bajo una cobertura, mantente en las cosas del Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Sabe que pensaba también en esto que mencionaba mi esposo, acerca de que es fácilmente engañado, ¿cierto? El hijo nepio, el inmaduro en Cristo, también tiene una tendencia como a alucinarse con las personas, a decir, wow, sí, y piensan que poco menos que las personas no pisan en la tierra, no van al baño, ¿no? No, amados, todos somos personas, amén. Tenemos cualidades, virtudes que Dios nos ha dado, pero todos también tenemos debilidades y defectos, ¿cierto? Porque somos personas, solamente que Dios nos puso a unos para liderar, dice que a unos puso Dios en la iglesia para ser pastores, apóstoles, profetas, en fin, conforme, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces un niño nepio se alucina y piensa que la persona no puede tener nunca un defecto. Amén. Pero cuando usted ya madura, puede honrar y respetar a la persona que está puesta sobre usted y obedecerle, sabiendo y entendiendo que no es más que un ser humano que Dios ha ungido para que le lidere y le guíe. Con respeto, amén, pero sin idolatrar, ni alucinar, ni embobarse con la persona. Amén. Nosotros debemos respetar, obedecer, sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto por delante de nosotros, pero nunca pensar que son infalibles, porque no lo son y no lo somos. Ninguno de nosotros es infalible. Que si usted no me ha visto fallar hasta aquí, gloria al Señor, pero seguramente hay otro que sí lo ha visto. Y si no lo ha visto usted, lo ha visto el Señor. Pero todos fallamos. Amén. Entonces dicen, no, porque allá en esa iglesia nadie falla.
ya va a poder darse cuenta que también en ese lugar fallan. Amén. ¿Cómo fallamos nosotros? ¿Cómo fallamos los hermanos? Porque no existe la persona perfecta en ningún lugar, ni la iglesia perfecta. ¿Sabe cuál es la iglesia perfecta para usted? Aquella donde Dios le llevó. Amén. Y no hay nada más hermoso que estar y trabajar y luchar y perseverar por aquella iglesia donde el Señor le puso. Nosotros con la iglesia madre, con nuestros pastores en Viña del Mar, nos ha tocado la bendición de pasar muchas tormentas, ¿cierto? Muchas tormentas, algunas estando allá en Viña del Mar y otras estando acá. Pero aunque estamos acá, igual somos de allá. Y aunque estamos acá, siempre estamos unidos allá y pertenecemos allá y apoyamos allá. Amén. Con nuestras oraciones, con nuestros diezmos, ofrendas, ¿cierto? Con nuestra presencia cuando se ha podido. Y si no hay presencia, hay oración, hay intercesión, pero estamos con ellos. Amén. Porque así lo estimula el Señor, pues así lo estipula, que una persona cuando ha madurado no anda por emociones, no anda por el que dirán. Amén. Sino que sabe cuál es su lugar. Es como la casa, pues. La casa, amén. Usted sabe cuál es su casa de sus padres, como sea, aunque se esté cayendo a pedazos, es su casa. Amén. No porque al lado hay una casa más bonita, usted se va a cambiar y voy a ir a la casa del lado porque este tiene 3 baños. No, su casa, aunque sea a medio morir saltando, esa es su casa, ¿cierto? Así también un hijo que ha madurado no anda llevado así de aquí para allá, ni se alucina con la gente. ¡Wow! No, amén, sino que entiende que debe honrar a aquellos que están sobre sí, ¿cierto? Obedecerles, pero no alucinar tampoco con ellos, amén. El hijo necio es un niño muy celoso y envidioso aún. Amén. ¿Por qué digo aún? Porque todos llegamos al evangelio carnales, ¿cierto? Y en la carne hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay pleitos. Entonces, para pasar y salir de este estado de ser un niño necio, ¿cierto? Celoso y envidioso, tenemos que ir avanzando hacia la madurez. Si aún me pongo celoso, si aún me pongo envidioso, si aún no logro crucificar mi carne con estas pasiones y deseos, es porque todavía soy un niño inmaduro en Cristo. Aún tengo de 0 a 2 años, todavía ando gateando alrededor de mis problemas y mi problema, todavía ando gateando alrededor de que a todos los usan y a mí nadie como decía el cántico, nadie me quiere, todos me odian, decían un juego infantil que cantábamos hace muchos años atrás, ¿cierto? Es un niño inmaduro, no ha logrado gozarse cuando utilizan a otro. Amén. No ha logrado gozarse, ¿cierto? Cuando Dios honra a otra persona, sino que dice, ¿por qué a mí no? Amén. Y sí, Dios también a ti, pero todo tiene su tiempo debajo del cielo. Amén. Por ejemplo, el rey Saúl, ¿cierto? Él era el rey de Israel y había sido ungido por Dios, pero después no pudo soportar los celos que tenía con David porque Dios empezó a usar a David y lo quería enclavar contra la pared. Tal vez hoy físicamente no andamos enclavando a la gente contra la pared, amén, pero nuestros dardos son verbales, la murmuración o hasta puede ser una mala mirada, amén. ¿Quién más tuvo envidia y tuvo celos? Los hermanos de José no pudieron soportar que el Señor le hubiera dado ciertos dones, la interpretación de sueños, ciertas revelaciones, y que más encima Dios tuviera planes y propósitos con él para salvar a toda la descendencia de Israel. Amén. Dios es el Señor, Él hace como Él quiere, a quien quiere, dice que de quien quiere tiene misericordia, porque Él es el Señor. Y nosotros debemos ocupar nuestro lugar de una manera sensata, amén, sin tirarnos tan al suelo, como decir, soy la pulga de la pulga, ni tampoco irnos tan arriba, ni querer ir más allá de lo que Dios nos ha puesto. Tenemos que estar en el lugar en el que Dios nos tiene. Y si Él nos quiere promover, gloria al Señor. Y si Él nos quiere que permanezcamos hasta ahí, gloria al Señor, porque la gloria siempre es del Señor. Él es el que tiene que ser glorificado, Él es el que tiene que ser exaltado, Él es el que tiene que ser conocido, no yo, no Él, no nadie. Él es el que tiene que ser predicado, Él es el que tiene que ser mundialmente conocido. Amén. Bueno, y para terminar, ¿qué hacer para pasar a la otra etapa? ¿Qué hacer para crecer en las cosas del Señor? ¿Qué hacer? Bueno, primero tome la decisión de cambiar. Abandonar las cosas de niño, abandone el chupete.
tome la decisión de cambiar. ¿Cierto? Tome la decisión de abandonar. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, amor. ¿Sabe usted cuánto cuesta sacarle el chupete a la guagua? Las que somos madres sabemos lo que cuesta sacarle el chupete a la guagua. Llora, patalea, y el tete, y el tete, y el tete. Así mismo pasa también con los niños espirituales. Les cuesta soltar el tete. Bueno, para pasar a otra etapa, tome la decisión de cambiar, abandonar las cosas de niños y abandone el chupete. Lo repetimos de nuevo. Saco el chupete de mi vida. Si usted está en su casa, diga: chupete fuera de mí, ahora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El ofenderse por todo también, ¿ya? El ofenderse por todo. Y esto no se lo hablo solo ya de forma general, su vida diaria, el ofenderse por todo, sáquelo para que crezcamos en la vida también. Permanezca sin moverse del lugar donde Dios le tiene y le está formando. Esta es la decisión para pasar a otra etapa. Permanezca sin moverse del lugar donde Dios lo tiene a usted y le está formando. Permanezca en ese lugar. Amén. Acepte que Dios lo discipline, ¿ya? Que Dios lo discipline. Acepte la disciplina de Dios, que Dios está tratando con usted. Lo está moldeando, como el niño con el chupete. Acepte que ya es tiempo de dejarlo. La disciplina. No se ofenda si no lo llaman o no lo consideran. Ya, manténgase igual ahí. Y finalmente, sánese interiormente, porque todas estas cositas vienen de dentro de la profundidad de nuestros corazones poco maduros que traemos una persona inmadura. Y leo el último versículo, Santiago 1:4. Patricio, si lo tienes en la versión internacional, por favor, en la versión internacional, Santiago 1:4. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La constancia, ¿ve? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La de Dios, por supuesto, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso el Señor. Dios bendiga sus vidas. En esta palabra que le hemos dado, los hijos nepios, madurez espiritual, creemos que el Señor quiere llevar a crecer. Y amén, y a dejar de ser hijos nepios. Y bueno, para que vengan hermanos nuevos, sobre todo usted que ya no lleva 1 año o lleva 2 años, van a llegar gente muy nueva y usted tiene que darle a ellos ahora, ¿cierto? Como un hermano o una hermana mayor. Padre maravilloso, gracias por todos los que han escuchado este mensaje. Bendecimos a todo su pueblo. Gracias por la madurez preciosa que tú darás a tus hijos y a tus hijas. Y te alabamos y te bendecimos y te damos eternas gracias, Dios, porque está levantando un pueblo maduro y bendecido. Señor, gracias. Tú eres muy, pero muy bueno. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.